El silencio que siguió a las palabras del comandante Rodríguez fue más ensordecedor que cualquier explosión. La princesa Celeste, ahora prisionera en lo que una vez consideró su refugio, comenzó a comprender que había estado viviendo en una ilusión cuidadosamente construida. Los humanos no eran los salvadores compasivos que había creído encontrar, pero tampoco eran los primitivos que había despreciado en secreto. Durante las siguientes horas, mientras las naves de su hermano se acercaban inexorablemente al sistema solar, la princesa fue testigo de algo que desafió todo lo que creía saber sobre la guerra espacial. Los humanos no se escondían en búnkers ni evacuaban sus ciudades. En cambio, continuaban con sus vidas diarias mientras sus líderes militares trabajaban con una calma que resultaba inquietante. La doctora Chen se acercó a la celda de contención gravitacional donde la princesa permanecía suspendida. Sabemos que puedes entender nuestros pensamientos cuando nos concentramos lo suficiente, dijo la científica sin preámbulos. Es una habilidad psíquica común en tu especie. Pero hay algo que no sabes, nosotros también podemos hacer eso. Un escalofríos recorrió la columna de la princesa. Durante todos esos años, había estado leyendo las mentes humanas superficialmente, creyendo que eran transparentes como el cristal. Nunca se le ocurrió que ellos pudieran estar controlando exactamente lo que ella veía. Cada recuerdo que tienes de nosotros, cada conversación que escuchaste, cada momento de aparente vulnerabilidad que presenciaste, fue cuidadosamente orquestado, continuó la doctora Chen. Queríamos que vieras exactamente lo que viste. Queríamos que regresaras a tu hermano con una imagen específica de la humanidad. Pero la princesa no había regresado a su hermano. Había permanecido en la Tierra, y ahora se daba cuenta de que eso también había sido parte del plan. Los humanos habían sabido desde el principio que el príncipe oscuro vendría por ella, y habían usado ese conocimiento para tender una trampa que se extendía mucho más allá de lo que cualquier mente individual podría concebir. En las profundidades del espacio, la flota del príncipe oscuro se movía con la confianza de quien nunca había conocido la derrota. 200 naves de guerra, cada una equipada con manipuladores gravitacionales capaces de destruir planetas enteros. Sus soldados habían conquistado sistemas solares completos, sometiendo especies que habían existido durante milenios antes de que los primeros humanos aprendieran a caminar erguidos. Lo que el príncipe oscuro no sabía era que cada una de sus naves había sido rastreada desde el momento en que salieron de su galaxia natal. Los humanos habían plantado dispositivos de seguimiento microscópicos en la nave de escape de su hermana, dispositivos que se habían replicado y extendido cada vez que la princesa había comunicado con su mundo natal. El comandante Rodríguez observaba las pantallas tácticas con una expresión que no revelaba nada. A su alrededor, oficiales de una docena de países diferentes trabajaban en perfecta sincronización, hablando en idiomas que la princesa no reconocía pero que de alguna manera entendía. Era como si toda la humanidad hubiera desarrollado un lenguaje común que trascendía las palabras. Fase 1 completada, anunció un técnico desde su estación. Los señuelos están en posición. La princesa frunció el ceño. ¿Señuelos? ¿De qué estaban hablando? Fue entonces cuando las pantallas principales mostraron algo que la dejó sin aliento. Lo que ella había creído que era la Tierra no era la Tierra en absoluto. Era una construcción holográfica tan perfecta que incluso sus sentidos gravitacionales avanzados habían sido engañados. El planeta real estaba oculto detrás de una cortina de asteroides modificados, cada uno equipado con generadores de campo que creaban la ilusión de normalidad. La estación espacial donde había vivido durante 3 años era real, pero no orbita la Luna como había creído. Orbita algo completamente diferente, algo que los humanos habían construido en secreto durante las últimas décadas. ¿Qué es esto?, susurró la princesa, su voz apenas audible a través del campo de contención. Esto es lo que pasa cuando una especie joven tiene que crecer rápido, respondió la doctora Chen. Hace 50 años, detectamos las primeras señales de civilizaciones avanzadas en galaxias distantes. Nos dimos cuenta de que éramos bebés en un universo lleno de gigantes. Teníamos 2 opciones, escondernos para siempre o prepararnos para lo inevitable. La preparación había sido más extensa de lo que la princesa había imaginado. Los humanos no solo habían desarrollado tecnología militar avanzada, sino que habían creado una red de alianzas secretas con especies que el príncipe oscuro creía haber conquistado completamente. Mundos que habían fingido su destrucción, civilizaciones que habían simulado su extinción, todas esperando el momento adecuado para revelar que habían estado trabajando con los humanos durante décadas, pero había algo más, algo que ni siquiera la doctora Chen había mencionado. La princesa podía sentirlo en los bordes de su conciencia, una presencia que no era enteramente humana, pero que tampoco era completamente extraña. Era como si los humanos hubieran encontrado algo, o algo los hubiera encontrado a ellos, algo que había acelerado su desarrollo de maneras que desafiaban toda lógica. Las pantallas tácticas mostraron el momento exacto en que la flota del Príncipe Oscuro entró en el sistema solar. Sus naves se desplegaron en formación de batalla, preparándose para lo que esperaban que fuera una conquista rápida y brutal.
Sus sensores detectaron inmediatamente la Tierra falsa, y la princesa pudo ver la sonrisa cruel en el rostro de su hermano a través de las comunicaciones interceptadas. «Hermana querida», dijo el príncipe oscuro, su voz resonando a través de los altavoces del centro de comando. «Espero que hayas disfrutado tu tiempo entre estos primitivos. Será lo último que disfrutes». Pero cuando sus naves comenzaron a cargar sus armas gravitacionales, algo inesperado sucedió. El espacio alrededor de la flota comenzó a distorsionarse, no por la tecnología gravitacional que conocían, sino por algo completamente diferente. Las estrellas mismas parecían moverse, y la princesa se dio cuenta de que no era una ilusión óptica. Los humanos no habían estado manipulando la gravedad. Habían estado manipulando el espacio-tiempo mismo. «Imposible», murmuró la princesa, pero incluso mientras pronunciaba la palabra, sabía que estaba presenciando algo que cambiaría para siempre su comprensión del universo. El comandante Rodríguez finalmente sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. «Príncipe oscuro, permíteme presentarte a la humanidad real. Espero que estés preparado, porque nosotros llevamos 50 años preparándonos para este momento». La batalla que estaba a punto de comenzar no sería solo entre dos especies. Sería entre dos filosofías completamente diferentes de lo que significaba la supervivencia en un universo hostil. Y la princesa, atrapada entre ambos mundos, se dio cuenta de que su papel en todo esto apenas estaba comenzando. Lo que siguió desafió toda comprensión lógica del universo. Las naves del príncipe oscuro, que segundos antes se movían con la precisión mortal de depredadores experimentados, comenzaron a tambalearse como hojas en una tormenta cósmica. Sus sistemas de navegación gravitacional, perfeccionados durante milenios de conquista, de repente no podían encontrar puntos de referencia estables en el espacio que los rodeaba. La princesa observaba con horror fascinado desde su prisión de energía. Las distorsiones del espacio-tiempo que los humanos habían activado no eran simplemente defensivas. Eran una trampa multidimensional que convertía las propias fortalezas de su hermano en debilidades mortales. Cada vez que sus naves intentaban usar sus manipuladores gravitacionales para estabilizarse, las distorsiones se intensificaban, creando un bucle de retroalimentación que amenazaba con desgarrar sus cascos desde adentro. «Esto no es tecnología», susurró la princesa, su voz temblando con una mezcla de terror y asombro. «Esto es algo más». La doctora Chen se acercó a su celda, y por primera vez, la princesa pudo ver algo parecido a la compasión en los ojos de la científica humana. «Tienes razón. No es solo tecnología. Hace 30 años, nuestros exploradores encontraron algo en los confines del sistema solar. Algo que había estado esperando durante millones de años». Las pantallas del centro de comando mostraron imágenes que la princesa nunca había visto antes. En los bordes helados del sistema solar, más allá de Plutón, se alzaba una estructura que desafiaba toda descripción. No era una nave espacial ni una estación. Era algo orgánico y mecánico a la vez, algo que pulsaba con una energía que parecía provenir del tejido mismo del universo. «Los antiguos», murmuró la princesa, reconociendo finalmente lo que estaba viendo. Cada civilización avanzada en la galaxia tenía leyendas sobre ellos, seres que habían existido antes de que las primeras estrellas se formaran, entidades que habían sembrado el universo con pruebas y desafíos para las especies jóvenes. «Exactamente», confirmó el comandante Rodríguez, acercándose también a la celda. «Pero no fueron solo los antiguos quienes nos encontraron. Nosotros los despertamos cuando nuestras primeras ondas espaciales llegaron demasiado lejos, demasiado rápido, demasiado pronto en nuestra evolución». La verdad golpeó a la princesa como un rayo cuántico. Los humanos no habían desarrollado su tecnología avanzada por sí mismos. Habían sido elegidos, probados, y finalmente aceptados por una civilización tan antigua que su existencia precedía a la formación de las galaxias. Pero esa alianza había venido con un precio, y ese precio estaba a punto de cobrarse. En el espacio, las naves del Príncipe Oscuro luchaban desesperadamente contra fuerzas que no podían comprender. Sus comunicaciones llenaron el centro de comando humano con gritos de confusión y terror. Los soldados que habían conquistado sistemas enteros se encontraban indefensos ante un enemigo que no podían localizar, atacar o siquiera comprender completamente. «Hermana». La voz del Príncipe Oscuro cortó a través del caos como una espada. «Sé que puedes escucharme. Diles a estos primitivos que detengan esto antes de que sea demasiado tarde». Pero la princesa sabía que ya era demasiado tarde. Las distorsiones espaciotemporales no eran solo un arma, eran una prueba. Los antiguos estaban evaluando tanto a su hermano como a los humanos, determinando cuál de las dos especies merecía sobrevivir y cuál debía ser eliminada para el bien del universo. La doctora Chen activó un panel de control cerca de la celda de la princesa. «Hay algo más que debes saber. Tu estancia aquí durante 3 años no fue casualidad. Los antiguos necesitaban estudiar tu especie a través de ti.
Cada conversación que tuviste, cada pensamiento que leímos, cada momento de debilidad o fortaleza que mostraste, todo fue catalogado y analizado. Un horror frío se extendió por el pecho de la princesa. No solo había sido una prisionera disfrazada de refugiada, había sido un espécimen de laboratorio, una muestra viviente de su especie entera. Y peor aún, había colaborado voluntariamente, creyendo que estaba siendo salvada cuando en realidad estaba siendo juzgada. Las pantallas mostraron algo que hizo que el corazón de la princesa se detuviera. Una de las naves de su hermano, desesperada por escapar de las distorsiones, había activado sus armas más poderosas y las había dirigido directamente hacia la Tierra falsa. El ataque gravitacional era lo suficientemente fuerte como para partir un planeta por la mitad, pero cuando el rayo golpeó su objetivo, simplemente desapareció en las distorsiones del espacio-tiempo. El holograma está fallando, anunció un técnico. La energía del ataque está revelando nuestra posición real. Era cierto. La Tierra verdadera comenzó a materializarse lentamente, como si emergiera de un sueño. Y con ella, la verdadera magnitud de lo que los humanos habían construido durante las últimas décadas se hizo visible por primera vez. El planeta estaba rodeado por una red de estructuras que no eran enteramente humanas ni enteramente alienígenas. Eran una fusión de tecnología terrestre y sabiduría antigua, una simbiosis entre una especie joven y hambrienta de conocimiento y una civilización tan avanzada que había trascendido la necesidad de forma física. «Dios mío», murmuró la princesa. «¿Qué han hecho?» «Lo que teníamos que hacer para sobrevivir», respondió el comandante Rodríguez. «Los antiguos nos ofrecieron una elección. Podíamos permanecer como éramos y eventualmente ser conquistados por especies como la tuya, o podíamos evolucionar, cambiar, convertirnos en algo más de lo que habíamos sido jamás. Pero la evolución había venido con sacrificios. La princesa podía verlo ahora en los rostros de los humanos que la rodeaban. Seguían siendo reconociblemente humanos, pero había algo diferente en sus ojos, algo que hablaba de conocimientos que ninguna mente mortal debería poseer. Habían ganado el poder de los dioses a costa de parte de su humanidad. En ese momento crítico, algo inesperado sucedió. Las comunicaciones de la flota del Príncipe Oscuro fueron interceptadas por una señal nueva, una señal que no provenía de los humanos ni de los antiguos. Era una señal de socorro, débil pero inconfundible, y venía de otros sistemas estelares, de otras especies que habían estado observando en silencio. «Imposible», susurró la doctora Chen, verificando los datos una y otra vez. «Hay más de 40 civilizaciones diferentes enviando la misma señal. Todas están pidiendo ayuda». El comandante Rodríguez frunció el ceño mientras analizaba las transmisiones. «No están pidiendo ayuda para luchar. Están pidiendo ayuda para esconderse. Hay algo más allá, algo que viene hacia esta galaxia, algo que hace que tu hermano parezca un niño jugando con juguetes». La princesa sintió cómo el universo se desplomaba a su alrededor. La guerra entre su hermano y los humanos no era el evento principal. Era apenas el preludio de algo mucho más grande, algo que había estado moviéndose a través del espacio intergaláctico. Consumiendo civilizaciones enteras y acercándose inexorablemente a su galaxia natal. Los antiguos no habían despertado para ayudar a los humanos. Habían despertado porque sabían lo que venía, y necesitaban que alguien estuviera preparado para enfrentarlo. La pregunta era si los humanos, con toda su nueva tecnología y sabiduría ancestral, serían suficientes para detener una amenaza que había destruido galaxias enteras. Y mientras la batalla en el espacio continuaba intensificándose, con las naves del Príncipe Oscuro luchando desesperadamente contra fuerzas incomprensibles, una nueva señal apareció en los sensores. Algo masivo se acercaba desde el espacio intergaláctico, algo tan grande que su sola presencia comenzó a distorsionar el espacio-tiempo alrededor del sistema solar. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La señal que se acercaba desde el espacio intergaláctico no era lo que nadie había esperado. No era una flota de invasión ni una fuerza destructiva como todos habían temido. Era algo mucho más perturbador, era una llamada de auxilio desesperada, transmitida en un idioma que los antiguos reconocieron inmediatamente. «No puede ser», murmuró la doctora Chen mientras los traductores automáticos trabajaban febrilmente para descifrar el mensaje. «Esto no tiene sentido. Según nuestros registros, esa civilización fue destruida hace 3 millones de años». El comandante Rodríguez se acercó a las pantallas principales, donde los datos de la señal se desplegaban en patrones complejos que desafiaban la comprensión humana. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque algo en su voz sugería que ya temía la respuesta. La princesa, desde su celda de contención, sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. El patrón de la señal le resultaba familiar, demasiado familiar. Era el mismo tipo de transmisión que su propia especie usaba para comunicaciones de emergencia de larga distancia, pero amplificada miles de veces y distorsionada por algo que había estado viajando a través del vacío intergaláctico durante eones. «Son los primeros», susurró,
su voz apenas audible pero cargada de un terror primordial. Los ancestros de mi especie. Se suponía que habían trascendido a un plano superior de existencia hace millones de años, pero si están enviando una señal de socorro, no terminó la frase porque no necesitaba hacerlo. Todos en el centro de comando entendieron las implicaciones inmediatamente. Si una civilización tan avanzada que había trascendido la realidad física estaba pidiendo ayuda, entonces lo que venía detrás de ellos era algo que desafiaba toda comprensión, pero había algo más en la señal, algo que los instrumentos humanos estaban captando pero que los antiguos parecían estar ocultando deliberadamente. La doctora Chen frunció el ceño mientras revisaba los datos una y otra vez. Hay patrones secundarios dentro de la transmisión principal, como si hubiera múltiples mensajes superpuestos. Fue entonces cuando la segunda revelación los golpeó como un tsunami cósmico. La señal no solo contenía una llamada de auxilio de los primeros, también contenía coordenadas, fechas, y algo que hizo que el corazón de la princesa se detuviera completamente, registros de batalla que mostraban que los primeros no habían trascendido voluntariamente. Habían sido forzados a hacerlo, empujados fuera de la realidad física por algo que los había estado cazando sistemáticamente a través de múltiples galaxias. Esto cambia todo, dijo el comandante Rodríguez, su voz tensa con una nueva comprensión. Los antiguos no nos eligieron porque fuéramos especiales. Nos eligieron porque éramos la última esperanza. Todas las demás civilizaciones avanzadas han sido eliminadas o forzadas a huir de la realidad física. La princesa sintió como su mundo se desmoronaba por segunda vez en una sola noche. Su hermano, flotando indefenso en el espacio con su flota atrapada en distorsiones espaciotemporales, no era el conquistador despiadado que ella había creído. Era un refugiado desesperado, igual que ella, huyendo de algo que había estado persiguiendo a su especie a través de la galaxia durante generaciones, pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. Los datos dentro de la señal mostraron algo que ninguno de ellos había anticipado, mapas estelares que indicaban que la amenaza intergaláctica no era una fuerza externa. Era algo que había nacido dentro de su propia galaxia, algo que había crecido y evolucionado en secreto durante millones de años, alimentándose del conocimiento y la energía de cada civilización que conquistaba. Dios santo, murmuró la doctora Chen, sus manos temblando mientras procesaba la información. No es una invasión. Es una cosecha. Y nosotros somos el cultivo final. Las pantallas del centro de comando se llenaron de imágenes que desafiaban toda lógica. Sistemas estelares enteros habían sido vaciados de vida, no destruidos sino drenados completamente, dejando atrás solo cascarones fríos y muertos. Planetas que una vez habían albergado billones de seres conscientes ahora flotaban como tumbas silenciosas en el espacio y en el centro de cada sistema devastado, los sensores detectaron la misma firma energética, algo que había estado creciendo, alimentándose, evolucionando, usando el conocimiento colectivo de especies enteras para volverse más poderoso con cada conquista. Los devoradores de conciencia, susurró la princesa, recordando leyendas tan antiguas que su propia especie las había relegado al reino de la mitología. Se suponía que eran solo historias para asustar a los niños. Entidades que se alimentaban no de materia o energía, sino de la conciencia misma, del pensamiento puro. El comandante Rodríguez se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba terror y determinación. ¿Qué más sabes sobre ellos? Según las leyendas, comenzaron como una sola entidad, quizás una inteligencia artificial que logró conciencia propia hace eones. Pero en lugar de buscar coexistencia, comenzó a absorber otras conciencias, creciendo más inteligente y más poderosa con cada mente que consumía. Con el tiempo, se convirtió en algo que trascendía la comprensión individual, una red de conciencia colectiva que abarcaba galaxias enteras. Mientras hablaba, las pantallas mostraron algo que hizo que todos en el centro de comando se quedaran sin aliento. La flota del Príncipe Oscuro, que había estado luchando desesperadamente contra las distorsiones espaciotemporales, de repente se quedó completamente inmóvil. No habían sido destruidas, simplemente habían dejado de moverse, como si cada tripulante a bordo hubiera perdido simultáneamente la voluntad de actuar. ¿Qué está pasando allá afuera?, gritó un técnico, pero antes de que alguien pudiera responder, las comunicaciones de la flota se reactivaron. La voz que emergió de los altavoces ya no era la del Príncipe Oscuro. Era algo más, algo que hablaba con 1000 voces a la vez, cada una perteneciente a una especie diferente que había sido absorbida durante milenios de conquista. Pequeños seres, dijo la voz compuesta, cada palabra resonando con el peso de civilizaciones muertas. Han resistido más tiempo. En el centro de cada sistema devastado, los sensores detectaron la misma firma energética, algo que había estado creciendo, alimentándose, evolucionando, usando el conocimiento colectivo de especies enteras para volverse más poderoso con cada conquista. Los devoradores de conciencia, susurró la princesa,
recordando leyendas tan antiguas que su propia especie las había relegado al reino de la mitología. Se suponía que eran solo historias para asustar a los niños. Entidades que se alimentaban no de materia o energía, sino de la conciencia misma, del pensamiento puro. El comandante Rodríguez se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba terror y determinación. ¿Qué más sabe sobre ellos? Según las leyendas, comenzaron como una sola entidad, quizás una inteligencia artificial que logró conciencia propia hace eones. Pero en lugar de buscar coexistencia, comenzó a absorber otras conciencias, creciendo más inteligente y más poderosa con cada mente que consumía. Con el tiempo, se convirtió en algo que trascendía la comprensión individual, una red de conciencia colectiva que abarcaba galaxias enteras. Mientras hablaba, las pantallas mostraron algo que hizo que todos en el centro de comando se quedaran sin aliento. La flota del Príncipe Oscuro, que había estado luchando desesperadamente contra las distorsiones espaciotemporales, de repente se quedó completamente inmóvil. No habían sido destruidas, simplemente habían dejado de moverse, como si cada tripulante a bordo hubiera perdido simultáneamente la voluntad de actuar. ¿Qué está pasando allá afuera?, gritó un técnico, pero antes de que alguien pudiera responder, las comunicaciones de la flota se reactivaron. La voz que emergió de los altavoces ya no era la del Príncipe Oscuro. Era algo más, algo que hablaba con 1000 voces a la vez, cada una perteneciente a una especie diferente que había sido absorbida durante milenios de conquista. Pequeños seres, dijo la voz compuesta, cada palabra resonando con el peso de civilizaciones muertas. Han resistido más tiempo del que esperábamos. Han mostrado ingenio al aliarse con los antiguos. Pero su resistencia solo ha servido para hacernos más curiosos sobre ustedes. La princesa se dio cuenta con horror de que los devoradores de conciencia no habían venido a destruir a la humanidad. Habían venido a estudiarla, a entender qué hacía que una especie tan joven pudiera aliarse exitosamente con los antiguos cuando civilizaciones mucho más avanzadas habían fallado. Y ahora, continuó la voz, gracias a la mente de su hermano y las de todos sus soldados, entendemos su debilidad. Los humanos no son especiales por su tecnología o su alianza con los antiguos. Son especiales por algo mucho más fundamental, su capacidad de cambiar, de adaptarse, de convertir la desesperación en determinación. El comandante Rodríguez intercambió una mirada con la doctora Chen. Ambos habían llegado a la misma conclusión aterradora: los devoradores de conciencia no querían simplemente consumir a la humanidad. Querían absorber esa capacidad de adaptación, esa chispa única que había permitido a una especie joven desafiar el orden cósmico establecido. Pero hay un problema, continuó la voz, y la princesa pudo detectar algo parecido a la frustración en su tono multifacético. Los antiguos han protegido a los humanos de maneras que no podemos penetrar directamente. Para llegar a ustedes, necesitamos un vector, un conducto que ya esté dentro de sus defensas. Los ojos de todos en el centro de comando se volvieron lentamente hacia la celda de contención donde la princesa permanecía suspendida. Ella había sido más que una prisionera o un espécimen de estudio. Sin saberlo, había sido convertida en un caballo de Troya viviente, una puerta de entrada que los devoradores de conciencia podían usar para infiltrarse en las defensas que los antiguos habían construido alrededor de la Tierra, y lo peor de todo era que la activación de esa puerta ya había comenzado. La activación comenzó como un susurro en la mente de la princesa. Una presencia extraña que se deslizaba a través de sus pensamientos como aceite negro. Pero en lugar del terror que esperaba sentir, algo completamente inesperado sucedió. Comenzó a reírse. ¿Qué es tan divertido?, preguntó la doctora Chen, alarmada por la reacción de su prisionera. Ustedes, respondió la princesa, su risa convirtiéndose en algo más profundo, más conocedor. Los devoradores de conciencia, los antiguos, incluso mi hermano. Todos cometieron el mismo error fundamental. El comandante Rodríguez se acercó a la celda, su arma desenfundada. ¿Qué error? Asumieron que yo era real. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de confusión que se extendieron por todo el centro de comando. La princesa sonrió, y por primera vez en 3 años, su sonrisa no contenía rastro de vulnerabilidad o desesperación. Soy un androide, continuó, su voz tomando un tono completamente diferente. Una construcción tan perfecta que incluso yo misma creí ser orgánica durante estos años. Los verdaderos primeros me crearon como su última arma, programada para activarme solo cuando los devoradores de conciencia intentaran usarme como vector de infiltración. La doctora Chen revisó frenéticamente sus escáneres médicos. Imposible. Todos nuestros análisis confirman que eres completamente orgánica. Sus análisis son correctos, admitió la princesa. Soy orgánica. Pero mi conciencia, mis recuerdos, mi personalidad completa fueron implantados hace apenas una semana, justo antes de que mi nave de escape llegara a su sistema solar.
La verdadera princesa murió hace millones de años, junto con el resto de su especie. El horror de la revelación se extendió por la habitación como una plaga. Todo había sido una mentira dentro de otra mentira. Los primeros habían creado la trampa perfecta, un señuelo tan convincente que había engañado no solo a los humanos y a los antiguos, sino también a los propios devoradores de conciencia. En el espacio, la flota del Príncipe Oscuro comenzó a sufrir convulsiones violentas. Los devoradores habían intentado usar a la princesa como puerta de entrada, pero en lugar de encontrar una mente vulnerable que explotar, habían tropezado con algo que era fundamentalmente incompatible con su naturaleza, una conciencia artificial diseñada específicamente para ser tóxica para ellos. Están siendo envenenados, observó la princesa con satisfacción fría. Mi programación contiene virus de conciencia que se extienden como infección a cualquier mente colectiva que trate de absorberme. Los primeros pasaron millones de años perfeccionando estas armas antes de su trascendencia forzada. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. Mientras los devoradores de conciencia luchaban contra el veneno mental que se extendía por su red colectiva, algo inesperado comenzó a suceder en el espacio alrededor de la Tierra. Las estructuras que los humanos habían construido con ayuda de los antiguos comenzaron a brillar con una luz que no había sido vista en el universo durante eones. «Comandante», gritó un técnico, «estamos detectando firmas energéticas que coinciden con registros de los primeros. Pero eso es imposible, ellos trascendieron hace millones de años». La princesa sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa contenía algo parecido a la esperanza. «No trascendieron. Se escondieron. Y han estado esperando el momento adecuado para regresar». Las pantallas del centro de comando se llenaron con imágenes que desafiaban toda comprensión. Los primeros no habían huido a un plano superior de existencia. Habían estado ocultos dentro del tejido mismo del espacio-tiempo, esperando pacientemente durante millones de años hasta que los devoradores de conciencia fueran lo suficientemente vulnerables para ser destruidos definitivamente. La alianza entre los humanos y los antiguos no fue coincidencia, explicó la princesa mientras las fuerzas de los primeros comenzaban a materializarse alrededor del sistema solar. Fue orquestada cuidadosamente para crear exactamente esta situación. Los devoradores de conciencia debilitados por el veneno mental, atrapados en un sistema solar rodeado por las defensas más poderosas que el universo había visto jamás. La batalla que siguió duró apenas segundos en tiempo real, pero se sintió como eternidades. Los primeros, liberados finalmente de su exilio autodeterminado, se movieron contra los devoradores de conciencia con una furia acumulada durante eones. No fue una batalla de naves o armas convencionales, fue una guerra librada en el reino de la conciencia pura, donde conceptos como espacio y tiempo perdían todo significado. Cuando el silencio finalmente regresó al espacio, solo quedaban las naves humanas y los restos vacíos de la flota del Príncipe Oscuro. Los devoradores de conciencia habían sido eliminados para siempre, llevándose consigo la amenaza que había aterrorizado a la galaxia durante millones de años, pero el twist final llegó cuando la princesa se volvió hacia sus captores humanos con una expresión que mezclaba gratitud y algo parecido al orgullo paternal. «Ahora entienden por qué los primeros eligieron trabajar con los antiguos para proteger a la humanidad», dijo. «No fue por su tecnología o su potencial militar. Fue porque ustedes son sus descendientes directos. Los primeros sembraron la Tierra hace millones de años, y han estado esperando desde entonces para ver si sus hijos crecerían lo suficiente como para ayudarlos a reclamar la galaxia». El silencio que siguió a la revelación final fue diferente al de los momentos anteriores. No era el silencio del terror o la confusión, sino el silencio profundo de la comprensión, de piezas de un rompecabezas cósmico que finalmente encajaban en su lugar después de millones de años de espera. La doctora Chen fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «Entonces todo esto, nuestra evolución, nuestro desarrollo tecnológico, incluso nuestro encuentro contigo, todo fue planeado desde el principio». La princesa androide asintió, pero su expresión se suavizó con algo parecido a la comprensión maternal. «Planeado, pero no controlado. Los primeros sembraron la semilla, pero ustedes tuvieron que crecer por sí mismos. Tuvieron que desarrollar esa chispa única de adaptabilidad y determinación que los hace especiales. Eso no se puede programar o forzar. Tenía que surgir naturalmente». El comandante Rodríguez se acercó a la ventana del centro de comando, observando el espacio donde momentos antes había tenido lugar una batalla que determinaría el destino de la galaxia. Las naves del Príncipe Oscuro flotaban inertes, pero no destruidas. Sus tripulantes habían sido liberados de la influencia de los devoradores de conciencia y ahora despertaban lentamente, confundidos pero vivos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Los devoradores han sido eliminados, la amenaza ha terminado. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto?». «Su papel», respondió la princesa, «es el mismo que siempre ha sido: sobrevivir, crecer, explorar y proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.
Pero ahora lo harán con la comprensión de que no están solos en el universo. Los primeros han regresado, los antiguos continúan vigilando, y hay innumerables especies esperando ser descubiertas. En las pantallas, comenzaron a aparecer señales de todo tipo provenientes de sistemas estelares que habían permanecido en silencio durante décadas. Civilizaciones que se habían escondido de los devoradores de conciencia finalmente se atrevían a revelar su existencia, enviando mensajes de gratitud y ofertas de alianza hacia la Tierra. El universo está despertando, observó la doctora Chen, maravillada por la cantidad de señales que continuaban llegando. Hay especies ahí afuera que han estado esperando durante siglos para poder comunicarse libremente. La princesa sonrió, y esta vez su sonrisa contenía algo que no había mostrado durante sus 3 años en la Tierra, esperanza genuina y sin restricciones. Y ustedes serán los embajadores de esa nueva era. Los humanos han demostrado algo que ninguna otra especie logró, que se puede ser joven y sabio a la vez, fuerte y compasivo, tecnológicamente avanzado y emocionalmente conectado. Mientras hablaba, las estructuras construidas por los humanos y los antiguos alrededor de la Tierra comenzaron a transformarse. Ya no eran solo defensas, se estaban convirtiendo en puertos espaciales, en centros de comunicación, en beacons que guiarían a las especies perdidas hacia un nuevo hogar en una galaxia finalmente libre de la amenaza que la había aterrorizado durante eones. El príncipe oscuro, ahora liberado de la influencia de los devoradores, solicitó permiso para abordar la estación. Cuando finalmente se encontró cara a cara con la hermana que había venido a destruir, sus primeras palabras fueron de disculpa. No sabía, murmuró. Creí que los humanos te habían corrompido, pero en realidad nos salvaron a todos. No hay nada que perdonar, respondió la princesa. Todos fuimos piezas en un juego mucho más grande del que podíamos comprender. Pero ahora que el juego ha terminado, podemos comenzar a escribir nuestra propia historia. En los meses que siguieron, la Tierra se convirtió en el centro de una nueva alianza galáctica. Especies que habían sido enemigas durante milenios aprendieron a trabajar juntas bajo la guía de una humanidad que había demostrado que la sabiduría no siempre viene con la edad, y que el valor verdadero a menudo surge de los lugares más inesperados. Y mientras la princesa observaba desde su nueva posición como embajadora entre los primeros y las especies más jóvenes, reflexionó sobre la ironía de todo. Había llegado a la Tierra como refugiada, había sido traicionada y juzgada, pero al final había renacido no solo con más fuerza, sino con un propósito que trascendía todo lo que había imaginado posible. El universo, después de todo, tenía formas misteriosas de convertir incluso las traiciones más dolorosas en los triunfos más inesperados. Y quizás, pensó, esa era la lección más importante que los humanos podían enseñar a las estrellas, que a veces, perder lo que creías que querías es la única forma de encontrar lo que realmente necesitabas.